Es común escuchar en Estados Unidos declarar la elección presidencial de Trump no como una victoria del magnate norteamericano, sino como la derrota de su contraparte neoliberal, la entonces senadora Hillary Clinton. ¿Y por qué? Por la herencia Clinton en política representó el neoliberalismo doctrinario, el desorden universal de la hegemonía del caótico capitalismo financiero. Sin embargo, aquellas primarias demócratas develaron una corriente subterránea dentro y fuera del partido que se opone a los factores de poder que históricamente han secuestrado la estructura partidista. Es la tercera vía, la del autodeclarado socialista democrático Bernie Sanders, quien se opone en líneas generales al dominio del neoliberalismo económico y a la política internacional del partido bajo el dominio de los neoconservadores. Así que las elecciones legislativas de mediano mandato marcarán el devenir político del 2018 en Estados Unidos, en lo que tradicionalmente es considerado un referéndum sobre el presidente en el cargo. En este caso, el impopular Donald Trump, quien de perder la mayoría en ambas cámaras, podría estar sujeto a un impeachment, incluso por inestabilidad mental. ¿Qué tan importante es este hecho en la política norteamericana? ¿Logrará cambiar el futuro político en Estados Unidos? ¿Qué tan socialistas son sus ideales? ¿Referéndum en Estados Unidos? ¿Socialismo democrático o hipercapitalismo? Pongamos el punto en la I. A comienzos del siglo XIX, la población de los Estados Unidos de América era fundamentalmente ignorante de las condiciones laborales y sanitarias en las que se desarrollaba la actividad industrial en las fábricas. En esta situación se desarrolla el movimiento progresista que pensaba que un presidente debía usar el poder federal para mejorar las condiciones de vida de la población. Años más tarde, el estado de Wisconsin fue formalmente la cuna del progresismo estadounidense. Fue allí donde, en 1854, se fundó el Partido Republicano, por entonces a la izquierda de los demócratas. Y fue allí donde se creó por primera vez un seguro social que protegía a los obreros contra el desempleo o los accidentes laborales. El estado también fue pionero en la protección del medio ambiente y Milwaukee, la ciudad más grande del estado, tuvo un ayuntamiento socialista de forma casi continua desde 1910 a 1960. Eran los tiempos cuando Franklin Delano Roosevelt diseñó el New Deal como respuesta progresista a la Gran Depresión. En los Estados Unidos de América existen dos grupos distintos que se disputan el uso del término progresista. Por un lado, se encuentra la militancia en el ala más izquierda del Partido Demócrata, que promueve cambios sustantivos en lo económico y en lo político. Por otro lado, existe el movimiento progresista tradicional, que busca romper el bipartidismo y generar cambios radicales, como por ejemplo, cambios en la política migratoria y mayor intervención del Estado en la economía, además de elaborar una política ecologista con unos objetivos más marcados. La importancia particular que tienen estas elecciones es que hemos tenido durante 2 años una administración extraordinariamente neoliberal, recalcitrante, una administración que llegó al momento de la presidencia con el criterio de Estados Unidos lo es todo, o solo para Estados Unidos. Y por tanto, las políticas de Trump han sido en concordancia con ese interés de poner a Estados Unidos en el centro de la política internacional. En Estados Unidos, las posiciones socialdemócratas y de izquierda nunca han sido bien vistas y en realidad nunca han tenido posibilidades fuertes de cambiar la política norteamericana, tanto interna como externa. Pero hay que decir que la administración Trump, yo pienso que ha contribuido un poco
a incrementar esas fuerzas políticas de izquierda o socialdemócratas que se pueden oponer a las políticas de la actual administración. No podemos decir que el bipartidismo sea una cosa que se pueda eliminar de ahora para mañana. Todavía esa camisa de fuerza del bipartidismo existe y funciona. Y ese es el mecanismo central dentro del proceso del hacer las políticas, ejecutarlas y llevar adelante las políticas de Estados Unidos, e incluso desempeñan un papel importante dentro del proceso electoral. La composición del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara, le resulta adversa a Trump. Eso ya de entrada puede ser un mecanismo para tratar de frenar determinadas políticas que hasta ahora mucha gente considera como no convenientes. Pero llevar a Trump al impeachment, o sea, quiere decir al juicio político, no es una cosa tan fácil. Más bien lo que ocurre es que el presidente está metido en muchos problemas, tiene muchas dificultades, muchos problemas. Todo este proceso que ha tenido lugar desde la destitución del secretario del FBI y sus declaraciones hasta los momentos actuales en que incluso Trump dice que se va a salir del INF, o sea, del llamado acuerdo de armamento de medios y cortos. Hasta ahora hay que decir que realmente Trump en otras circunstancias sería un perfecto candidato para el impeachment y para el juicio político, pero no creo que sea tan fácil. Después del triunfo de Alexandria Ocasio en el Distrito 14 de Nueva York contra el imparable Joseph Crowley, candidato del establishment liberal demócrata, se abre camino en Estados Unidos como una posibilidad real, la tendencia conocida como socialista demócrata, que convirtió al candidato presidencial Bernie Sanders hoy en el más popular de los senadores norteamericanos. Según analistas en Estados Unidos, lo que atrajo el voto de la candidatura de Alexandria fue precisamente su autodeclarada tendencia demócrata socialista. Pero, ¿qué significa esta tendencia? A principios del siglo XX, los socialistas encabezaron el movimiento por el sufragio para las mujeres, las leyes de trabajo infantil, las leyes de protección de los consumidores y el impuesto sobre la renta progresista. En 1912, en el momento álgido del Partido Socialista, cerca de 1.200 miembros del partido desempeñaban cargos públicos en 340 ciudades. Estos dirigentes locales, en cuyas filas había sindicalistas y trabajadores de clase media, como profesores, clérigos y abogados, trabajaron junto a reformadores progresistas para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en las pujantes ciudades del país. Los socialistas llevan mucho tiempo presionando en favor de un plan de cobertura sanitaria universal, lo que ayudó a dar impulso a medidas que supusieron un hito, tales como el Medicare y Medicaid en los años 60 y el actual Obamacare. Durante la Guerra Fría, muchos norteamericanos confundieron el socialismo democrático con el comunismo. De hecho, los socialistas democráticos se oponían a los gobiernos de la Unión Soviética, China y sus satélites. Durante su campaña de 2016 para la presidencia, Sanders declaró que Norteamérica necesita una revolución política de base. Pero Sanders, al igual que Ocasio-Cortez, es en realidad un reformista, no un revolucionario. En los Estados Unidos, el socialismo democrático es semejante a lo que la mayor parte de la gente en todo el mundo denomina socialdemocracia, que trata de hacer más humano el capitalismo. Los socialistas creen en la empresa privada, pero estiman que deberían estar sometidas a reglas que garanticen que las empresas actúan de manera responsable. Los bancos no deberían entrar en temerarios préstamos predatorios. Las empresas energéticas no deberían poner en peligro el planeta ni la salud pública, emitiendo excesiva contaminación. Debería exigirse a las empresas que garanticen los productos de consumo, como coches y juguetes, sean seguros, paguen salarios decentes y ofrezcan entornos de trabajo saludables.
El socialismo democrático en Estados Unidos no pretende más que transformar el Partido Democrático desde adentro, con la adopción de agendas de grupos sociales de base sin romper por el momento el sistema bipartidista, fruto de decepción para el pueblo americano en su totalidad. Aún, el Partido Demócrata desea aprovechar los descalabros de un Trump convertido ahora en símbolo de imprevisibilidad, intimidación e inestabilidad mental, imposibilitado de legislar sin el apoyo incluso de republicanos más al centro, que hacen que, aún teniendo hasta hoy la mayoría en ambas cámaras, no ha podido legislar en favor de sus promesas de campaña, incluido la eliminación del Obamacare y la deportación de los soñadores, es decir, los niños que entraron ilegales y crecieron en Estados Unidos. Esto sin contar los escándalos internacionales, la derrota de su política en el Medio Oriente, el enrarecimiento diplomático con Europa y sus incongruencias en relación a las Coreas. Carlin Brockman, investigadora del American Enterprise Institute, Centro de Estudios de Tendencia Conservadora, en un reciente artículo dijo que la baja popularidad récord de Trump, no la aprobación de la reforma fiscal, explica en gran medida la creciente ventaja de los demócratas. Esta baja popularidad y la posibilidad de perder el Senado, sumado a su presunta inestable condición mental, hacen peligroso su ejercicio en la Casa Blanca, con la ya conocida táctica de iniciar conflictos armados con el fin de mantener el poder. Una investigación realizada en una universidad española ha revelado que el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple todos los criterios diagnósticos del tratamiento narcisista de la personalidad TNP, una enfermedad mental que se caracteriza por una tendencia extrema a apreciarse a sí mismo, considerarse distinto y sentirse merecedor de un trato especial. La investigación que publica la revista Behavioral Psychology, Psicología Conductual, ha sido llevada a cabo por Vicente Caballo Manrique, catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, quien vivió durante 4 meses en Estados Unidos como investigador visitante de la Universidad de Boston, coincidiendo con las elecciones por la presidencia del país. El presidente de los Estados Unidos cree que es especial y único y que solo pueden comprenderlo o solo debería relacionarse con otras personas especiales o de elevado estatus, lo que es precisamente otro síntoma del TNP. Trump también exige una admiración excesiva, otro síntoma del TNP, y espera asimismo elevados niveles de dedicación de sus subordinados, aunque le importa poco su bienestar. Trump está muy preocupado porque el cambio de composición del Congreso para él representa un momento clave en poder él seguir adelante sus políticas y poder, digamos, darle, como pudiéramos decir, una barrida un poquito a una serie de problemas que internamente lo están afectando dentro de la sociedad norteamericana. Barrer un poco la posibilidad del impeachment, de los problemas que está teniendo con la banca norteamericana y sus posibles problemas con los impuestos. O sea, tiene que decir, y los problemas de ética en la presidencia. Porque Trump ha sido un presidente que no es realmente un presidente que haya tenido la ética de un presidente. Para Trump, la presidencia, yo diría que es la llave de la caja fuerte. Es tratar de enriquecerse lo más posible, tener muchísimo poder. Y los problemas que son asuntos de la presidencia, problemas políticos propiamente interesantes, serios, importantes de la presidencia, para él no son los problemas más importantes. Los problemas más importantes para él son aquellos problemas en los cuales él puede mayorear, él puede imponer sus intereses y puede incluso sacar partido de esos procesos, incluso desde el punto de vista financiero. El efecto Trump también ha variado la opinión del socialismo en su versión socialdemócrata y ha ido posicionándose en los propios Estados Unidos como una posibilidad viable. Varias encuestas hacen ver, sobre todo en las generaciones más jóvenes ya votantes, un retroceso significativo de la imagen del capitalismo a favor del progresismo como estado ideal para la resolución de los agudos problemas sociales, como salud, inmigración, concentración de riquezas y daño ambiental.
La mayoría de los millennials en los Estados Unidos de América preferirían vivir en una nación socialista, comunista o fascista en lugar de capitalista, según el informe anual sobre las actitudes estadounidenses hacia el socialismo, publicado en 2017 por la Fundación por la Memoria de las Víctimas del Comunismo. Según esta organización anticomunista, la mayoría de esa camada, nacida entre 1980 y 2000, prefiere el socialismo al capitalismo. Casi el 44% de los encuestados de la generación millennial optaría por vivir en un país socialista. Además, un 7% de los encuestados elegirían el comunismo y un 7% el fascismo. Por otra parte, el 31% dijo que tienen una opinión favorable del Che Guevara, 32% de Karl Marx, 23% de Vladimir Lenin y 19% de Mao Zedong. Incluso Joseph Stalin es visto favorablemente por un 6%. Para Marion Smith, director ejecutivo de la fundación que realiza la encuesta, el informe muestra que los millennials están alejándose cada vez más del capitalismo y se acercan hacia el socialismo e incluso al comunismo como una alternativa viable. Una mayoría también informó que no se ofendería si alguien lo acusara de ser comunista. Significativamente un porcentaje similar de este grupo de edad, 53%, informó que sienten que el sistema económico de Estados Unidos está trabajando en contra de ellos. Mientras sigue la confusión sobre el significado de socialismo y comunismo, hay una sensación general de que el socialismo significa mayor igualdad social, la garantía de un trabajo con un salario digno, educación gratuita de alta calidad y el derecho a la atención médica universal, cosas que el capitalismo ha demostrado ser incapaz de proporcionar. Para América Latina, los cambios previsibles son muy modestos en la política estadounidense, en el marco de lo que el Partido Demócrata actual puede ofrecer. Algunos de sus aspirantes a senadores en sus primarias mantienen en su esencia las políticas imperiales hacia el continente, sobre todo dado que la tendencia socialista demócrata se esfuerza por resolver cuestiones domésticas y a pesar de alguna que otra declaración consona con la historia de América Latina, pudiera la región otra vez ser sacrificada en las negociaciones de asuntos más internos. Uno de los nombres que se maneja, por ejemplo, para presidir el Comité de Asuntos Exteriores es el de Bob Menéndez. Si lograra salir ileso de los cargos que enfrenta por corrupción y de la investigación del Comité de Ética, él, además de compartir con Rubio, es constante en su hostilidad hacia países como Cuba, Venezuela e Irán. El centro de esa política es considerar que sencillamente Estados Unidos no debe seguir las políticas agresivas que tiene en estos momentos con relación a Cuba, con relación a Venezuela, que el asunto con Venezuela no es invadirla, que el asunto con Cuba no es mantener el bloqueo, que afecta no solamente a Cuba, sino que afecta también a Estados Unidos, que el problema de esas políticas debe ser unas políticas en las cuales Estados Unidos trate lo más posible sin sacrificar sus intereses y llevarse lo mejor posible con el mundo. ¿Por qué razón? Porque en realidad Estados Unidos ha atrasado mucho en su posición y su reconocimiento a nivel internacional como potencia mundial. ¿Por qué? Porque ha hecho muchas barbaridades. Desde haber sufrido el fracaso de la guerra de Vietnam y el desprestigio de Watergate, pasando después por las guerras en Irak, Afganistán, lo que hizo en Libia, lo que trató de hacer en el caso específicamente de Turquía y lo que ha ido tratando de hacer en algunos lugares. Quiere decir que Estados Unidos llegó a esas sociedades, a la sociedad afgana, iraquí, a la sociedad libia, destrozó esas sociedades y no hay margen de reconstrucción. Esas sociedades no se pueden reconstruir prácticamente porque Estados Unidos las destrozó. Y eso son cosas que Estados Unidos ha hecho en el mundo, que lamentablemente durante un tiempo sus aliados los acompañaron, pero parece que ya incluso los aliados de Estados Unidos no están dispuestos a seguirlo acompañando. Esa es la posición que se ve detrás del grupo aliado de Estados Unidos, que comparten todavía con Irán el acuerdo antinuclear. No podemos decir que en Estados Unidos todo el mundo está en contra de Trump, ni que hay poca gente que está a favor de sus políticas. No,
hay gente que está a favor de sus políticas porque son políticas que les benefician. Entonces, ese es el problema que se va a jugar ahora en las elecciones de medio término en el Congreso. Veremos si realmente las cosas que Trump tiene en contra de sí van a funcionar para que no tome de primer lugar una posición preponderante dentro del Congreso. Yo diría que existen condiciones para que eso sea así, para que Trump no gane el Congreso, no gane las posibilidades de seguir mayoreando como ha querido en la política interna y exterior norteamericana, pero los peligros de que no sea así existen también, porque los que siguen a Trump son gente que son los que más poder tienen y los que más dinero tienen también, en su inmensa mayoría. El golpe sufrido por el establishment demócrata con la derrota de Hillary Clinton y el triunfo de Donald Trump ha abierto espacios para los candidatos de izquierdas que se apoyan en la vitalidad de los movimientos sociales de los últimos años y en el rechazo a las políticas del presidente de Estados Unidos. Si la victoria de Trump desestimó la iniciativa demócrata, no pasó lo mismo con la izquierda estadounidense, por modesta que ésta sea en el panorama político. Paradójicamente, el bipartidismo sigue siendo la camisa de fuerza que puede hacer sucumbir las aspiraciones de una izquierda socialdemócrata que aún apuesta por reformas del sistema. El primer día posterior al triunfo de Trump no hubo fiesta en Estados Unidos. Ya en ese momento, tanto los seguidores del magnate como quienes lo adversan supieron que estaba en un periodo oscuro y vergonzoso de la historia política norteamericana, de radicalizaciones, divisiones y reparación de odios históricos de clase y raza. En todo caso, de moverse el centro político de Estados Unidos, la derecha continental, tan sensible al amo, estaría desnuda otra vez. Pusimos el punto en la I.